Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Efesios. Dice Efesios 2, en el versículo 3, pero voy a leer otra vez del 1 al 3. Él Dios dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, al mensaje le he puesto, estamos en la serie La ascendencia del pecado, parte, ¿qué parte es? 2 o 3 o 4. 4. Ascendencia del pecado, parte 4. Y le he puesto como subtítulo: el hombre es totalmente culpable. El hombre es totalmente culpable. La semana pasada veíamos que Satanás juega su papel dentro del pecado del hombre. Y habíamos dicho que el hombre ha trazado lo que es la corriente de este mundo, pero también vemos cómo Satanás entra, ¿verdad?, en lo que es la corriente de este mundo, y se mezcla, y el resultado de eso es una humanidad embrutecida. Una humanidad que está embrutecida en el pecado y que hace psicópatas espiritualmente, hermanos. Locos por pecar, por hacer el mal y por hacer la maldad. Es cuando conjugamos la corriente del mundo con la influencia del espíritu de la potestad del aire, hablando de Satanás. Hermanos, el apóstol Pablo enfatiza 3 palabras en este capítulo, del 1 al 3. Una es éramos, la otra es estaban y anduvistes, ¿sí? Anduvimos en otro tiempo. ¿Qué quiere decir? Aquí el apóstol Pablo, lo voy a decir, está enfrascando tanto judíos como gentiles y todos en general, ¿sí? Cuando él se habla de éramos, está hablando de los judíos. Cuando él está hablando de estaban, habla de los gentiles que llegaron a la iglesia. Y anduvistes, o sea, en los cuales también vivimos en otro tiempo. Ahora sí estamos hablando en plural, ¿verdad? Entonces hablamos que se conjuga la corriente de este mundo con Satanás, hermanos. Y en el verso 3 hay una cosa muy importante que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 3. Después de hablar del príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, o sea, incrédulos. Y luego dice, hay una coma, o punto y coma, no sé. Dice, en los cuales también todos vivimos en otro tiempo. Otra vez, en otro tiempo. Hermanos, el hombre es culpable totalmente porque el deseo del hombre es el pecado, hermanos. El pecado es el deseo de todo hombre. ¿Por qué? Pablo lo dice en el versículo 3 y dice, en los deseos de nuestra carne. Quiere decir que el ser humano está 100% enfocado en los deseos de su carne. Pero lo importante que tenemos que ver aquí es ¿qué es eso de los deseos de nuestra carne? La palabra deseos es una palabra griega que denota un intenso deseo de cualquier tipo. Esta palabra solamente se usa en 4 versículos para mostrar un deseo bueno. Pero en los demás versículos que se usan,
hermanos, se usa para desear lo malo. Esta palabra. Y la palabra carne, ¿sí? Vamos a entender, la palabra carne, esta significa cuerpo humano, humanidad, vida, pero también significa símbolo de lo interno. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que estamos deseando lo malo que está en lo interno de nosotros. ¿Sí? Por eso cuando el hombre hace cosas que son ilógicas, es porque salen de adentro de él. ¿Sí? De lo más interno. ¿Por qué? Porque él lo quiere hacer. Sí, el apóstol Pablo en Romanos 7:5 habla del mismo tema, de los deseos de la carne. Vamos a Romanos 7:5, hermanos. Fíjense bien cómo lo dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, dando fruto para muerte. ¿Sí? Es lo mismo que dice el apóstol Pablo dentro de otro contexto, pero habla de lo mismo. Entonces, hermanos, esta enseñanza de los deseos de la carne, déjeme decirle que corre por toda la Biblia. ¿Sí? Cuando se hace una doctrina, hermanos, siempre tenemos que asegurarnos de que esa enseñanza corra por toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis está el deseo de la carne, del deseo del ser humano, de buscar sus malos deseos. Ahora bien, hermanos, esta palabra griega, epitumai o mía, bueno, es difícil de pronunciar, no sé griego. Es la misma palabra que se traduce concupiscencia. En este momento, en Efesios es deseo, pero esa misma palabra se traduce en otras partes de la Biblia como concupiscencia. ¿Y qué es una concupiscencia? Bueno, concupiscencia también se define como codiciar y desear algo. ¿Sí? Entonces las dos definiciones van de la mano. O en una se usa de una manera y en otra de otra, pero es la misma esencia, hermanos. Siempre el ser humano está al servicio de sus deseos internos malos. No es cierto que es el medio ambiente el que determina el mal comportamiento del ser humano. Influye, hermanos, pero no es la base. La base del mal comportamiento y de lo pervertido que es el ser humano es el mismo. Es el mismo. Sí. Entonces, no busquemos, hermanos, buscar una solución fuera del ser humano, porque no la hay. No busquemos una explicación al mal comportamiento del ser humano fuera de él mismo. Y el ser humano se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace de otra manera? Se lo pregunta porque no lo sabe. Pero
si lo supiera, entendería que del mismo dentro de él es de donde sale todo lo pervertido, malo y depravado que es el hombre, hermanos. Pero ¿cuáles son estos deseos de la carne? Hermanos, hay infinidad de versículos para los deseos de la carne. Infinidad, que si me voy como temático, hermanos, no terminamos. Y aquí nos van a dar las 3 de la tarde, 4. Hermanos, nada más tengo varios versículos para indicar cuáles son esos deseos y esas concupiscencias que el hombre anhela, quiere, piensa y siempre hace. Vamos a Tito 3:3. Vamos a Tito 3:3, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Tito 3:3. Y usa el mismo lenguaje del apóstol Pablo. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y Tito lo enfrasca en varias frases, hermanos, fíjense bien, lo enfrasca en insensatos, personas que aparentemente no tienen razonamiento, ¿sí? En rebeldes, personas que siempre hacen la maldad, ¿sí? Por eso cuando los niños, hermanos, son rebeldes, es por su naturaleza, pero no me quiero adelantar a eso, hermanos. Extraviados, ¿extraviados de dónde? De Dios. Esclavo de concupiscencias, otra vez la misma palabra que usa Efesios para decir deseos. Ahora bien, esclavos de concupiscencias. Entonces, esta frase encierra, hermanos, una lista muy grande que vamos a dar más adelante, pero es que el hombre es esclavo de esas concupiscencias, esclavo completamente. ¿Qué dijo Cristo? Si hay alguien que está sometido a alguien, esclavo es de él, ¿verdad? Y hablando del pecado, él decía que el hombre está esclavizado al pecado. Y el apóstol Pablo también nos habla lo mismo. Entonces, el hombre es esclavo. Hermanos, ¿qué será la palabra esclavo? Pertenencia. Que está a la orden, ¿verdad? Exacto, que está a la orden. Y, ¿sí? Ahí no hay ni una coma, sino complementa. Y deleites diversos. ¿Sí? Ok. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ok, esta lista es como un entre para la que vamos a dar más adelante, ¿sí? Aquí Tito los resume en esas partes. Vamos a Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4, versículo 2. Fíjense bien cómo lo dice Pedro. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, otra vez esa palabra, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias,
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. ¿Sí? Y hasta ahí le llegamos. Otra vez, Pedro los enfrasca en otras cosas. Entonces, todo esto que habla Pedro y lo que habla Tito, hermanos, son los deseos que vienen dentro de nosotros y que surgen dentro de nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo trabaja esta situación en el hombre? Esto es importante que lo veamos y lo entendamos grandemente. ¿Cómo trabaja esto? Ya lo vimos en Santiago, no sé si lo recuerdan, pero vamos a recordarlo porque de esta manera es como se manifiesta en nosotros, en las personas. Vamos a Santiago 1, versículo 14. Santiago 1, versículo 14. Vamos a leer el 13. Bueno, vamos a leer desde el 12. Va. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, otra vez esa palabra, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo funciona esto? Ustedes no me dejarán mentir, pero a veces nosotros tenemos deseos internos aun cuando estemos pensando hacer otra cosa. ¿Sí o no? Estamos pensando, por ejemplo, ir a la iglesia y estás, ay, pero si me fuera al parque, mejor me quiero ir al parque. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Eso es lo interno de nosotros. Sí, más adelante vamos a hablar de una cita de Romanos. Entonces, cuando tú determinas hacer lo que está muy dentro de ti, no las intenciones que tienes, sino lo que está muy dentro de ti. Por ejemplo, vamos a este ejemplo de la iglesia o el parque, y dices, mejor me voy a ir al parque. Y decides irte al parque. No que sea pecado, ¿verdad? Irte al parque, pero lo voy a estar ilustrando de esta manera. ¿Qué fue lo que determinó en ti? ¿Qué es lo que determinó dentro de esa persona que prefirió irse al parque? Su grande deseo dentro de él, ¿verdad? ¿Qué pasa con los demás pecados? ¿Qué pasa con el adulterio de la vista? Esto es bien común. En el adulterio de la vista, tanto en hombres como mujeres, tú no quieres voltear a ver a esa persona, pero dentro de ti hay algo que dice, quiero voltear a ver. ¿Sí o no? Entonces, gana uno de los dos, ¿verdad? Gana uno de los dos y terminas no haciendo lo que pensaste, sino lo que en verdadmente querías dentro de tu corazón. Y hermanos, aquí se siente, ¿sí o no? Díganme, aquí en mero el pecho se siente el impulso de lo que en verdad quieres, ¿verdad? Es así como si tú, en tu deseo,
dejas ser atraído y seducido por tu propio deseo. Entonces, cuando tú ya eres seducido, en tu mente se define el pecado, hermanos. Y cuando se define el pecado, lo sacas a la luz. Así es como actúa. Así son los deseos de la carne. Estos son los deseos de la carne, hermanos. Así se manifiestan. Y todo hombre, persona, más bien lo voy a decir para generalizar, lo ha sentido, hermanos. ¿Sí? Ahora, imagínense, hay una diferencia entre el que está en Cristo como el que no está en Cristo. El que no está en Cristo, ¿qué termina haciendo? Los deseos de su carne. ¿Sí? Eso es lo que termina haciendo. Pero ¿qué pasó con el cristiano? Que termina haciendo los deseos de su carne. ¿Qué pasó con él? Dice el apóstol que éramos y que anduvimos. ¿Qué pasó con él? Bueno, ahí quédense con esa pregunta, hermanos. ¿Sí? Pero es de esta manera como se manifiestan estas obras de la carne. Entonces, hermanos, el hombre es culpable porque siempre va a hacer el deseo de su carne, hermanos. Siempre se va a inclinar a hacer lo que él ha determinado hacer. Hermanos, el hombre también es culpable porque la carne lo domina. El hombre es culpable porque la carne lo tiene dominado. Ya lo vimos, es esclavo, lo tiene dominado completamente. Fíjense cómo dice, haciéndola, regresamos a Efesios, y en Efesios 3, después de haber citado los deseos de nuestra carne, hay otra frase que dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? La palabra voluntad significa determinación, elección alternativa, aquello que se quiere. ¿Sí? Esa es la palabra voluntad, aquello que se quiere. Vamos a caer en lo mismo, hermanos, vamos a caer en lo mismo. Pero aquí hay otra palabra diferente que es pensamientos. Ya la palabra carne la hemos definido y hasta ahí entendemos. ¿Sí? Pero hay otra palabra que es pensamientos. Y esta palabra pensamiento significa pensamiento hondo. La conciencia caracterizada por un impulso pervertido. No está exento de nuestras emociones y razonamientos, hermanos. ¿Sí? Nuestros pensamientos internos no están exentos de nuestro razonamiento. Fíjense cómo lo dice el diccionario Vine. Dice, la siguiente manera, lo dice de esta forma. Es la facultad de pensamiento que desalta ahí al conocimiento, de ahí al entendimiento, en general la mente, y por ello la facultad de reflexión moral. Entonces, cuando el hombre se halla en esto, por ejemplo, cuando una persona mata a su abuelita o a la persona, es que no sé qué es lo que yo estaba pensando. No, hermanos, sí saben lo que estaba pensando. No está exento de nuestro razonamiento. Aunque Satanás tiene que ver en algo y te ciega, pero tú sabes lo que vas a hacer. ¿Sí? Tú sabes lo que vas a hacer. Pero
como estás a la voluntad de tu carne lo único que quiere, ¿qué es? Quiere venir a la iglesia, leer la Biblia todos los días, orar desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, estar congregándonos a todo tiempo. ¿Eso quiere tu carne? ¿Cuál es la voluntad de nuestra carne? ¿Qué horas son? Las 10 de la mañana. Otro ratito. Eso es lo que quiere nuestra carne, ¿sí o no? A todos nos ha pasado, hermanos. No crea que estoy tirando un gancho para todos nosotros, porque ese es un ejemplo tan sencillo, pero a todos nos ha pasado. Que estamos en los deseos de nuestra carne, hermanos, completamente. Eso es lo que quiere tu carne. Y, hermanos, eso es lo que le damos. Pregunta: ¿tú sabes que quieres otro ratito en la cama, sí o no? No está exento de tus pensamientos. Aunque digas, tengo que hacer 30 donas, 20 conchas, unos 100 bolillos y... acabo ahorita lo hago. No, aquí está, yo ya lo estoy pensando, pero como mi carne quiere estar ahí le doy. Ok, en un ejemplo tan sencillo, hermanos, vamos a exagerarlo en una lista tan grande que nos da la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, todo el deseo de la carne es pecado. ¿Sí? Vamos a Romanos 7:14 primero, rápidamente. Romanos 7:14. Romanos 7:14 dice: porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Sí, el apóstol Pablo reconoce que él es carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es ahí lo que les estoy diciendo, hermanos. Ahí está el apóstol Pablo dándonos esta clase de la doctrina del pecado, hermanos. Ahí está dándonos esta clase que les estoy hablando. Ahora bien, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que ¿dónde mora? En mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok, aquí está resuelto el dilema que les decía. El cristiano se enfrenta a esta lucha, ¿sí? El del mundo no, porque no tiene Espíritu Santo.
El cristiano sí. Y el cristiano siempre tiene en su mente querer agradar a Dios. Pero dentro de él se revela la bestia que lleva dentro, que le hace no hacer lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta es la lucha que el cristiano lleva. ¿Sí? Que el cristiano lleva, pero los del mundo no. ¿Sí? Ahora, por eso es importante que nosotros lo veamos, porque la voluntad de la carne todavía está dentro de nosotros, hermanos. ¿Sí? Todavía está esa ley de la carne en nosotros, pero también está la ley del Espíritu, que es el Espíritu Santo, hermanos. Por lo cual, aquí hay algo que definir. Gálatas 5:17. ¿Quién lo quiere buscar, por favor? Gálatas 5:17. Entonces, esa voluntad de la carne el 16 dice de Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia, hermanos, no le está hablando a un pueblo que no tiene el Espíritu Santo. Él está hablando a la iglesia de Galacia. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sí? Pero en el versículo 19, bueno, vamos a leer el 18, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La del pecado, hermanos, no la ley, ¿verdad? Ya no estás bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y hermanos, aquí está la lista de las atrocidades que el mundo hace. Y hermanos, increíble que también se ven dentro de la iglesia. Miren, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivias. Todo esto lo encierra una palabra que es porneia, hermanos. ¿Sí? Versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda esta lista tan grande que podemos ver, hermanos, ¿ustedes creen que se manifiesta en la iglesia? ¿Por qué? Por inclinarse hacia la carne, hermanos. Pero tiene el Espíritu Santo. ¿O ustedes creen que una persona que tiene el Espíritu Santo puede caer en esto? ¿Pero puede permanecer en él? No. Esa es la diferencia. El problema es que cuando una persona que está en la iglesia cae en esto y no sale de ahí, me atrevo a decir, hermanos, no es hijo de Dios. Sí, me atrevo a decir, así con las letras, hermano, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Regresamos a Romanos, hermanos. Regresamos a Romanos.
en el capítulo 8, Romanos 8. Y es un capítulo, hermanos, que nos habla de la carne y el espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo resuelve su dilema del capítulo 7 en el versículo 1. ¿Sí? Entonces dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y ese versículo es la clave de todo, hermanos. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué tal, hermanos? El dilema de un cristiano que vive en pecado es ese. Es este pasaje. Hay dos cosas que habla el apóstol Pablo. Y si le sigo, hermanos, hay más. Voy a seguirle. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, ¿en dónde? En vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está todo ese capítulo, hermanos. Nos habla de que el cristiano tiene que vivir en el Espíritu, no en la carne. Nuestra carne nos pide la maldad, nos pide lo malo, nos pide todo lo que va en contra de Dios. Pero si tú vives en el Espíritu, vas a obedecer a Dios. La pregunta es, hermano, ¿cómo yo vivo en el Espíritu para no vivir en la carne? ¿Cómo yo puedo vivir en el Espíritu? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo vive una persona en el Espíritu? ¿En el aire, así como muy espiritual y todo eso? ¿Así es? ¿Así es vivir en el Espíritu? ¿Cómo es vivir en el Espíritu? ¿Qué tenemos que hacer para vivir en el Espíritu? ¿Alguien dijo? No haciendo los deseos de la carne. ¿Cómo? Crucificando la carne. ¿Cómo? Pero si tú no tienes la conexión con Dios,
y con su palabra, jamás vas a entender lo que Dios quiere que tú hagas. Si no hay conexión con Dios, estoy hablando de la oración y de la palabra, jamás vas a entender qué es lo que Dios quiere para ti, qué quiere que tú hagas. Si tú no haces eso, hermano, pero no nada más hacerlo por cumplirlo. ¿Sabían que muchos de nosotros hacemos las cosas por cumplirlas? Y cuando las hacemos por cumplirlas, ¿saben que no hay un paso al hacer? ¿No hay un paso para practicar? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Si tú no lo haces, porque esto viene del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? El Espíritu Santo siempre nos incomoda a tener comunión con Él y a leer su palabra y aprender. Pero si nosotros no lo hacemos y entendemos, el Espíritu, ¿sí? Lo sientes, lo percibes. En mis primeros tiempos de convertido, hermanos, yo la verdad oraba poco, leía poco. Pero cuando estaba ahí yo viendo la tele a veces, sentía un impulso por leer la palabra de Dios y un impulso por orar a Dios. ¿Saben qué? Fui rebelde y no lo hacía. Después entendí que era Dios que quiere que nosotros lo busquemos, que Él nos impulsa a que lo busquemos, que Él nos impulsa a poder hacer las cosas. Y es como nosotros podemos vivir en el Espíritu, porque cuando no lo hacemos, ni buscamos a Dios, ni estamos en oración, ni siquiera leemos la Biblia, ni siquiera leemos nada, la carne está para surgir dentro de nosotros. Porque dígame, si usted no tiene comunión y lee la Biblia, ¿qué lo va a detener? ¿Qué versículo en su mente lo va a detener de caer en el pecado? Pásenle, hermanos. Ningún versículo te va a detener de hacer la maldad. Es por eso que tenemos que vivir en el Espíritu, hermanos. Tenemos que vivir en el Espíritu completamente. Vamos a ver cómo lo dice Colosenses, hermanos. Colosenses, capítulo 2, versículo 22. Colosenses 2. Sí, Colosenses 2, versículo 22 en adelante. Voy a leer desde el 20 porque va pegado. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿sí? Fíjense cómo dice el apóstol a los colosenses, una carta paralela al libro de los Efesios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y luego ya vamos a leerlo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Capítulo 3, y ahí es donde dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced
morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol a los colosenses? Esta palabra haced es una acción. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y el apóstol nos da otra lista: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando al conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es en todos y en todos. Hermanos, esta lista son las obras de la carne. Esta lista es lo que la carne quiere hacer, junto con la de Gálatas 5:17. Es la lista que su carne quiere que usted haga. Y es lo que los del mundo, los que están sin Cristo, es lo que hacen, hermanos. Eso es lo que hace el mundo, hermanos. Y hermanos, si conjugamos todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿alguien quiere leerme primera de Juan 2:16? Si conjugamos delitos y pecados. Primera de Juan 2:16. Si conjugamos los deseos de pecados y delitos, la corriente de este mundo, el espíritu del príncipe de la potestad del aire y los deseos de la carne, vamos a tener como resultado un hombre mega depravado, hermanos. Un hombre mega depravado, perturbado por el pecado. ¿Cómo dice primera de Juan 2:16? ¿Quién lo quiere leer? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Fíjense bien, nosotros nos enfrentamos a tres enemigos: el mundo, la carne y ¿qué más? Y el enemigo, hermanos. Son tres enemigos que el cristiano tiene. ¿Sí? Tú mismo, la corriente de este mundo y Satanás. Tres enemigos tiene el cristiano. A esos enemigos son a los que se va a enfrentar usted y me voy a enfrentar yo. A esos tres enemigos que se conjugan en todo lo que hemos visto hasta ahora. Esos son los enemigos del cristiano. Y hermanos, esto nos lleva a un tercer punto. El hombre es culpable. Regresamos a Efesios. El hombre es culpable y está bajo una sentencia de muerte eterna. El hombre es culpable y está bajo la sentencia de una muerte eterna. Dice ahí: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo el ser humano, hermanos, no todo,
El que no ha entregado su vida a Cristo, hermanos, está bajo el juicio de Dios. Y hermanos, fíjense bien, la palabra natural aquí es una palabra que significa producción y disposición de nacimiento. Disposición de nacimiento. Y la palabra hijos significa descendencia. Quiere decir que por naturaleza el ser humano es un hijo de ira. Y la palabra ira en esta parte de la Escritura es una palabra griega que significa excitación de la mente, pasión violenta, aborrecimiento, castigo. Y vino a significar como la más intensa de todas las pasiones. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿qué significa que son hijos de ira, hermanos? De fábrica nacemos hijos de ira, hermanos. ¿Ira de quién? ¿Ira de Argentina? ¿De Arturo? ¿De Donaldo? No, el hombre y aún el cristiano, bueno, el hombre más bien, no entiende que está bajo la ira de Dios. ¿Y qué es esto de la ira de Dios, hermanos? Es otra doctrina o enseñanza que corre por toda la Biblia, hermanos. Es un Dios enojado el de nosotros, hermanos. Dios es un Dios enojado. En muchas iglesias hablan, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es bueno. Y sí lo es. Pero se olvidan de decir que Dios es ira también, hermanos. Dios es ira. Vamos a Números 32:10, hermanos. Números 32:10. Dice, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. Versículo 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Ahí podemos ver primeramente lo que es la ira de Dios, hermanos. Contra la desobediencia del pueblo, contra la murmuración en contra de Dios. Dios se enojó contra ellos. Zacarías 7:12, ¿quién lo quiere buscar? Zacarías 7:12. Siete 12. Adelante. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué vino de parte de Dios?
enojo, ira. ¿Por qué? Porque su pueblo endureció su corazón para no escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que hace el mundo, hermanos. Y muchos dentro de las iglesias hacemos esto también. Y Romanos 1:18, hermanos. Vamos a Romanos 1:18. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quiénes son esos, hermanos? Bueno, cuando llegues a tu casa, termina el capítulo y verás quiénes son esas personas por las cuales Dios descarga su ira hacia esas personas. Dios está enojado con el ser humano, hermanos. Dios está enojado con el ser humano, completamente. Romanos 2:5-8, hermanos. Capítulo 2. Vamos a leer desde el 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciará las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. La ira de Dios, hermanos, está sobre esas personas incrédulas. La ira de Dios está sobre los corazones no arrepentidos, hermanos, que Dios les está dando la oportunidad de que se arrepientan y no quieren arrepentirse y quieren vivir en su pecado y quieren vivir en su vida y quieren estar en toda la lista que hablamos, y hermanos, no quieren venir a Dios y no van a venir a Dios por ellos mismos. Es solamente a través del Evangelio de Jesucristo por el cual hablamos a los hombres. Y los hombres, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, es para rescatarlos de la ira de Dios, hermanos. No es para llenar la iglesia, hermanos. Es para rescatar a esas personas del infierno y de la ira de Dios, de la condenación eterna, hermanos. Porque en mismo Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Dios es un Dios enojado. Y este es el mensaje favorito de Paul Washer, hermanos. La ira de Dios. ¿Sí o no? Aprendemos de Paul Washer hablando de la ira de Dios. Hermanos, Dios está enojado. Tengamos misericordia de aquellos con los cuales Dios está enojado. Ten misericordia. Comparte el Evangelio, hermano. Dice Paul Washer que por un lado Dios está deteniendo su ira y por otro lado la está avanzando, hermanos. Cada vez nos acercamos al fin de los tiempos. Y hermanos, la ira de Dios sigue. ¿Y por qué es necesario, hermanos, que nosotros tengamos misericordia de aquellos que están afuera? Porque la ira de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. Dios a Cristo fue el precio. Dios demandaba justicia contra el pecado. Dios demandaba justicia y decía, o demandaba que un pago por ese enojo que trae contra el ser humano por el pecado. Necesitaba descargar su ira y Cristo dijo, yo puedo pagarlo, tu enojo. Yo puedo tranquilizar tu ira, Padre, muriendo en la cruz por ti y por mí y por los que están allá afuera. Cristo dio su vida. Él, Dios, descargó su enojo en su Hijo para que Dios hiciera, ya no estoy enojado. Manuel, cuando tú entendiste el Evangelio y entregaste tu vida a Cristo, Dios dijo, ya no estoy enojado contigo. ¿Por qué? Porque la justicia o la ira de Dios fue satisfecha, o su justicia, en la cruz del Calvario. Y por lo mismo, nosotros debemos de entender que tenemos una responsabilidad para ir al mundo a compartirles que Dios está enojado con ellos, hermanos. Así, hermanos. Podemos decirle que Dios es amor, pero la verdad es que el amor de Dios no se va a manifestar si ellos no se arrepienten. Necesitamos predicar que Dios está enojado con el ser humano. Hoy en día no se predica esto porque ofendemos a la gente. Pero si tú no predicas este mensaje así, de todos modos vas a mandar al infierno a aquella persona. Porque Dios está enojado y solamente la sangre de Cristo quita la ira de Dios en tu vida. Pero si no lo predicamos, hermanos, la gente va directamente al infierno. ¿Para qué creen que se constituyó la iglesia, hermanos? ¿Para qué quieren que Dios formó la iglesia? Nada más para venir y convivir y todo bien y hacer amistades y empezar a platicar y todo. ¿Ustedes creen que para eso? Nada más. Su primer propósito de la iglesia es ir al mundo y predicar el Evangelio, hermanos. ¿No lo dijo en Mateo 28? Dejó la orden implícita ahí. Ir y predicar a las naciones, hermanos. Dios está enojado con el ser humano y solamente la predicación del Evangelio va a calmar el enojo de Dios hacia quien acepte ese regalo de salvación. Ahora bien, ¿Dios estará enojado con su pueblo? ¿Podrá Dios descargar su ira también sobre su pueblo? ¿Cómo ven?
hermanos, ya no. Ya Cristo pagó todo por su pueblo. Entonces, ¿por qué el cristiano no entiende que debe de someterse a la voluntad de Dios? Gálatas 5:16, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, hermanos. No, como hijo de Dios, tú no debes de satisfacer los deseos de tu carne, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el versículo que leíste el viernes, Dulce? ¿Qué dice ese versículo? Hijo de Dios. Pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en el Señor. Y dice también en Gálatas que hemos crucificado, hermanos, nosotros nuestras pasiones. Hemos crucificado. Nuestras pasiones con Cristo, hermanos. Entonces, ya no nos pertenecemos a nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros, hermanos. Gálatas 6:7. No os engañéis. Pablo le dice a los de los Gálatas, a los de Galacia: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos, hermano. No nos engañemos, hermanos. Cada quien sabe su lucha. No nos engañemos. Y tenemos que tomar una decisión. O vivimos en el Espíritu, o vivimos en los deseos de nuestra carne. O vas a alimentar la carne, o vas a alimentar el Espíritu. ¿Sabes qué? Tú tomas la decisión. ¿Sí? Tú tomas la decisión. Si tú quieres alimentar la carne, no te sorprenda que la ira de Dios venga sobre de ti. Pero si quieres alimentar el Espíritu, dale gloria y honra a Dios. Porque al fin de nuestras vidas le veremos a Él. Y si no, cada quien sabe su propia vida, hermanos. Cada quien sabe cómo está. Cada quien sabe qué es lo que está haciendo. Hermanos, éramos, estábamos, hacíamos, no más, hermanos. Tenemos que luchar contra corriente. Tenemos que ir hacia donde Dios quiere y no hacia donde la carne me pide a mí, a donde quiero ir. Vamos a hacer una oración.